Hola, soy Ana y hoy en el canal del Prof. Irán vamos a repasar las principales teorías curriculares. Tyler y Taba representan el enfoque técnico Stenhouse, el práctico. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las teorías curriculares. ¿Qué significa esto? Son distintas maneras de entender cómo se diseña, organiza y evalúa un plan de estudio. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema que es la columna vertebral de la educación, las teorías curriculares. Acompáñenme a descubrir sus funciones, las corrientes de pensamiento que las guían y cómo se traducen en acciones concretas dentro del aula. Muchas veces, cuando oímos la palabra currículo, pensamos en una simple lista de materias o contenidos que hay que enseñar, pero la realidad es mucho más profunda. Detrás de cada currículo hay una teoría, una visión específica sobre qué es la educación, cómo funciona la sociedad y quién es el estudiante. Entender esto es crucial, sobre todo si te estás formando para ser docente o ya ejerces esta maravillosa profesión. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué son exactamente las teorías curriculares? Piensa en ellas como marcos conceptuales que responden a 4 preguntas clave. ¿Qué se debe enseñar? ¿Por qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo se evalúa? Son la brújula que guía todas las decisiones educativas, desde la planificación de una clase hasta las políticas educativas nacionales de países como nuestro Ecuador. Ahora, hablemos de las funciones del currículo que están directamente conectadas con estas teorías. La primera y más evidente es orientar la enseñanza. El currículo establece qué aprendizajes son prioritarios y cómo se deben organizar a lo largo del año escolar. Por ejemplo, si un currículo, como el que podríamos ver en cualquier unidad educativa de Quito o Guayaquil, prioriza el desarrollo del pensamiento crítico, no será suficiente con que los estudiantes memoricen fechas y nombres. Se deben promover debates, proyectos de investigación y la resolución de problemas complejos. La segunda función es organizar el conocimiento. El currículo actúa como un filtro, seleccionando qué saberes se consideran válidos y relevantes para una sociedad en un momento determinado. Y aquí es donde vemos que el currículo no es neutro. Siempre responde a intereses sociales, culturales, económicos y políticos. Lo que se decide incluir, y también lo que se deja fuera, dice mucho sobre los valores de una comunidad. La tercera función es regular y evaluar el aprendizaje. A partir de lo que dicta el currículo, se establecen los criterios, los estándares y los indicadores que guían cómo vamos a medir el progreso de los estudiantes. Esto asegura que haya una coherencia en el sistema educativo y que todos trabajen hacia metas comunes. Muy bien. Ahora que entendemos sus funciones, adentrémonos en las diferentes líneas de pensamiento curricular. Esto nos ayudará a comprender por qué existen currículos tan distintos entre sí. Una primera corriente es la teoría curricular tradicional o técnica. Esta perspectiva ve el currículo como un plan perfectamente estructurado, lógico y secuencial. El foco está puesto en definir objetivos claros, seleccionar contenidos precisos y medir los resultados de forma cuantitativa. Un ejemplo muy claro de esto es cuando la educación se organiza en asignaturas rígidas, sin conexión entre ellas, y la evaluación se basa casi exclusivamente en exámenes estandarizados. El énfasis está en la eficiencia y el control del proceso de aprendizaje. Luego, en contraste, encontramos la teoría curricular práctica o interpretativa. Aquí, el currículo no es solo un documento estático, sino una práctica viva que cobra sentido en el aula. Se reconoce que cada grupo de estudiantes es único y que el contexto importa. En esta visión, el docente juega un rol fundamental como un profesional reflexivo, un mediador que adapta y reinterpreta el currículo. Por ejemplo, un profesor que ajusta los contenidos para reflejar la realidad cultural de sus estudiantes en una comunidad de la Amazonía o de la Sierra está aplicando esta perspectiva. El currículo se construye en la interacción diaria. La tercera gran línea es la teoría curricular crítica. Esta visión va un paso más allá y cuestiona profundamente el currículo tradicional. Analiza cómo, a menudo sin quererlo, la educación puede reproducir desigualdades sociales, económicas y culturales. Por eso, propone un currículo emancipador que busque activamente la justicia social, la equidad
y el desarrollo del pensamiento crítico. Un ejemplo práctico sería un currículo que no solo enseña historia desde una única perspectiva, sino que incorpora enfoques interculturales, de género o de derechos humanos, dando voz y visibilidad a grupos que históricamente han sido marginados. Y, por supuesto, el mundo no se detiene. En las últimas décadas han surgido enfoques curriculares más contemporáneos, como el currículo por competencias. Aquí, el énfasis no está solo en saber contenidos, sino en saber hacer, saber ser y saber convivir. La meta es formar ciudadanos capaces de aplicar su conocimiento en situaciones reales. Por ejemplo, en lugar de evaluar únicamente si un estudiante sabe la fórmula de un compuesto químico, se evalúa su capacidad para investigar, trabajar en equipo en un proyecto de ciencias y comunicar sus hallazgos de manera efectiva. Se busca un aprendizaje más integral y funcional. Ahora, lo más interesante es ver cómo estas teorías se materializan en líneas de acción curricular, es decir, en lo que realmente pasa en las escuelas. Desde una visión técnica, la acción se concentra en el diseño. Se crean mallas curriculares muy detalladas, con objetivos de aprendizaje medibles para cada unidad, y se implementan evaluaciones estandarizadas a nivel nacional para verificar el cumplimiento. Desde una visión práctica, la acción se enfoca en la innovación pedagógica y en la autonomía del docente. Se promueve la formación continua, la reflexión sobre la propia práctica y la adaptación del currículo al contexto específico de cada escuela y cada aula. Se valora la creatividad y la capacidad del maestro para responder a las necesidades de sus alumnos. Y desde una visión crítica, la acción curricular busca transformar no solo el aula, sino la sociedad. Se impulsan proyectos educativos que abordan problemas sociales relevantes. Se fomenta la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y se trabaja para crear una cultura escolar más inclusiva y democrática. Pensemos en un ejemplo concreto que nos ayude a conectar todo esto. Imaginemos que un país como el nuestro decide adoptar un currículo basado en competencias. Esto no es solo un cambio en un papel. Las acciones educativas deben transformarse por completo. Los docentes necesitarán capacitación en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos. Se tendrán que diseñar nuevos instrumentos de evaluación que vayan más allá del examen de lápiz y papel, como rúbricas, portafolios o presentaciones. Se fomentarán proyectos interdisciplinarios, donde, por ejemplo, matemáticas, arte y ciencias sociales se unan para resolver un problema de la comunidad. Esto nos lleva a una idea clave y poderosa. El currículo no es solo un documento técnico, es una herramienta de acción social. Define en gran medida el tipo de ciudadano que una sociedad aspira a formar. ¿Queremos personas que sigan instrucciones o que cuestionen la realidad? ¿Individuos que compitan o que colaboren? ¿Ciudadanos pasivos o agentes de cambio? La respuesta a estas preguntas está implícita en la teoría curricular que se adopte. Para cerrar, quiero que reflexionemos sobre nuestro rol como docentes, ya sea en formación o en ejercicio. Conocer estas teorías nos da poder. Nos permite dejar de ser meros aplicadores mecánicos de un plan de estudios y convertirnos en profesionales críticos y reflexivos. Un buen docente no es el que simplemente cubre los contenidos. Un gran docente es aquel que comprende el propósito profundo del currículo, lo cuestiona cuando es necesario y lo adapta de manera responsable para ponerlo al servicio del aprendizaje real y del desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. Si entendemos las funciones del currículo, las líneas de pensamiento que lo sustentan y las acciones que genera, estaremos mucho mejor preparados para construir juntos una educación más justa, más crítica y sobre todo más significativa para las nuevas generaciones. Gracias por acompañarme en este viaje, por el fascinante mundo de las teorías curriculares. Si este contenido te pareció útil e interesante, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre planificación, currículo y evaluación educativa. Nos vemos en el próximo video.